Bien, mis amados, continuando con la temática que dimos comienzo unos meses atrás, quiero traer a la memoria que estamos partiendo de la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y hoy va a ser ya el último sermón que tiene que ver con este asunto. La pregunta que nos estábamos formulando, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Y ha sido maravilloso. Yo espero que para ustedes haya sido también de mucha bendición esta serie de sermones que tenían que ver con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, su obra en nuestras vidas y todo lo que Él ha hecho en medio de su iglesia y de su pueblo. Y hoy he tomado pues la decisión de dar fin a esta serie porque pues ha sido extensa, valiosa también por demás. Pero creo que ya es hora de que vayamos avanzando para otros asuntos que son muy pertinentes para nosotros como iglesia. ¿Quién es el Señor? Es la pregunta que nos estamos formulando basados en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en la conversión de Saulo. Y hoy quiero traer otra característica de Jesús. Y no solamente tiene que ver con su carácter, sino que también tiene que ver con su obra, con su accionar. Hoy quiero traer una presentación de Jesús fundamental para la iglesia, porque cuando una iglesia ignora, olvida o descuida este carácter y esta acción del Señor Jesús, puede ser una iglesia que incurra en el pecado de la indiferencia, en el pecado de la frialdad, en el pecado del descuido. Ignorar esta doctrina que vamos a compartir hoy, porque es una doctrina, es fundamental en la Biblia y fundamental para la iglesia tener presente quién es Jesús en este acto, en este carácter, porque tiene también que ver con su decisión, con su función y con su esencia. Además, tiene que ver con el cumplimiento de su promesa. Así que el tema para hoy, ¿quién eres, Señor? El que volverá por su iglesia. Y es la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida, lo que llamamos pues segunda venida, los teólogos debaten en que allá en las aulas de clase teológica, diciendo no es la segunda. Bueno, algunos entonces entrarían en el debate dispensacionalista, entonces ya sería la tercera porque vino secretamente. Pero yo no quiero entrar en esa discusión. Las iglesias o las denominaciones o las posturas teológicas han hecho que haya ahí una división de conceptos. Entonces unos creen que cuando uno inmediatamente habla del rapto de la iglesia, automáticamente se está refiriendo a que Jesús vendrá secretamente, se llevará a la iglesia durante un tiempo, luego entonces los que quedaron aquí vivirán una tribulación y luego Él regresará y reinará por 1000 años. ¿Hay alguien que cree aquí en ese concepto? No es para señalarlo, no. Bueno, Lina me dice que ella lo cree. Está bien, no vamos a discutir en eso. Yo tengo otra opinión, pero hay algo en lo que sí debe estar unida la iglesia. La iglesia cristiana tiene
todos tenemos que estar unidos en este concepto. Y es que Jesús vuelve. Algunos dicen antes, entonces otros dicen después del milenio, antes del milenio, premilenialistas, pretribulacionistas y todas esas cosas teológicas que de pronto hoy pueden generar más confusión en lo que queremos que realmente claridad. Entonces, en una cosa sí quiero asegurarle a la iglesia, y estoy plenamente convencido, en una cosa debemos estar unidos todas las iglesias cristianas. Cristo vuelve. Yo como pastor de esta iglesia puedo tener la libertad de confesar, soy amilenialista, yo creo que el milenio comenzó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, tengo la libertad de confesarlo y puede que muchos difieran en eso, algunos creen que va a venir un reino, yo creo que Jesús ya reina, etcétera, etcétera. Pero, y a veces hablamos entre los pastores, milenialista o amilenialista, premilenialista o pretribulacionista. Mire, todos llegamos a una conclusión. Unámonos en algo. Cristo viene. Así de sencillo. ¿Quién es Jesús? Pues el que volverá por su iglesia. Y volver no solamente tiene que ver con un acto. Volver tiene que ver también con su carácter, con su esencia. ¿Por qué? Primero, porque Él para eso murió. Primero hay que tenerlo presente. Así que no es solo un acto, es parte de su voluntad. Segundo, Él lo prometió. Y si es una promesa, no es solamente que regresa por regresar, no es porque lo tiene que cumplir, ya lo prometió. Tercero, en su regreso, Él tiene una función esencial con la iglesia y tiene que ver también con que nosotros como iglesia estemos preparados para eso. Así que, ¿quién es el Señor Jesucristo? Él es el que volverá, Él regresará por su iglesia. Y si Él regresa por la iglesia, ¿qué papel tiene la iglesia en su regreso? ¿Cuál es el rol nuestro? ¿Qué tenemos que hacer nosotros si Jesús, que para nosotros es Dios, es el Señor, regresará? En su regreso, la iglesia tiene que estar presta a responder ante esa promesa cumplida. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Jesucristo? Pues como es una doctrina, hay muchos pasajes, es un sermón prácticamente temático, pero porque una doctrina no se puede explicar en un solo versículo, toca ampliarnos un poquito hasta donde más podamos. ¿Y qué es entonces la pregunta? El interrogante sermonial de esta mañana es: ¿qué debemos esperar nosotros? ¿O cómo debemos responder ante el regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Debe ser la iglesia una iglesia pasiva y simplemente sentarse a mirar? ¿Dice la Biblia algo con respecto a nosotros? Lo primero que la Biblia nos enseña, en el orden que quiero compartir esta mañana, es que debemos estar preparados. Estando preparados para su regreso. Mateo capítulo 24. Mateo 24. En Mateo 24, todo ese capítulo pues tiene que ver con la venida del Hijo del Hombre. Pero yo me quiero centrar en el versículo 44. El versículo 44 es el que me da hoy la pauta para poder compartir con ustedes. Verso 44 dice, Mateo 24, 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre es una expresión que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta expresión
Jesús está prometiendo que Él regresará, pero a su vez el texto nos está indicando que nosotros tenemos que esperar su venida, no podemos ignorarla, tenemos una condición especial para ello. La primera condición que el Señor está expresando en cuanto a cómo esperar su venida es estando preparados. ¿Y cómo es una iglesia preparada para la venida del Señor? Lo primero que tenemos que decir es algo que pues puede ser muy obvio, pero hay una de las cosas que uno no puede tener aquí en este punto, y es dar por sentado que todos lo saben. Es obvio, pero a veces es tan obvio que como que se ignora. Y es que tenemos que haberle entregado la vida al Señor. Eso es el primer paso. Quien no le ha entregado, es decir, quien no ha creído en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, quien no le ha reconocido como tal, pues nunca va a estar esperando. Lo puedes llegar a tener como una tradición, y no estoy hablando solo de afuera, estoy hablando de aquí adentro también, porque hay personas que asisten a la iglesia que tienen esto como una tradición, porque nacieron aquí, les gustó aquí o como aquí. Yo no soy el juez de ninguna vida, pero es usted el que debe evaluarse y examinarse si usted está aquí por tradición. Hay otros que pueden estar en un cierto estilo de vida por religión. Hay gente muy religiosa. Hay gente que les encanta vivir de esta manera, les gusta cómo vivimos, cómo hablamos, cómo compartimos. Incluso hay gente que es tan protestante de la Iglesia Católica que toman la Iglesia Evangélica como una opción. Pero cuidado, usted debe revisar que usted no esté en una religiosidad. No esté en la iglesia cristiana solo por protestante. No sea solo un protestante, sea un creyente. La primer condición que nos pone el texto de Mateo, versículo 44, del capítulo 24, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si yo miro el contexto, ha estado contando unas parábolas, ha estado mostrando la inminente llegada de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, el cumplimiento de una promesa a la que Él ya se ha referido. Con un contexto, si no estamos preparados, es decir, si no hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo único que se verá es lamento en toda tribu, como lo dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo primero que tenemos que hacer para prepararnos es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Usted ya creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Usted está por religión? ¿Usted está por tradición? ¿O usted está por verdaderamente seguir a Jesús? ¿Cree usted que Él es su Salvador? ¿Se ha identificado usted con Jesús? Cuando la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón, está haciendo alusión no solamente a decir con la boquita, sí, yo. Recuerde que hay una fe que es del diablo.
Hay una fe que se llama la fe diabólica. ¿Sabía usted? Hay una fe diabólica. Es que Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Así que hay una fe que no es salvadora. ¿Usted ya se cercioró de que su fe haya sido una fe salvadora? ¿Usted ya se confrontó y meditó y se evaluó? Eso no lo hago yo. Tal vez hoy esté usando unas herramientas pedagógicas, ilustrativas, para que usted reflexione. Yo no le estoy haciendo un examen a su conciencia. No tengo ese permiso, ni esa autoridad para hacerlo. Pero usted sí puede hacerlo. Y el Espíritu Santo lo puede hacer. Usted ya creyó, usted sí camina con Jesús, porque ese es el primer paso para estar preparados y confesar. Confesar es estar de acuerdo con el Padre con respecto a su Hijo. Si usted confiesa con su boca, es estar de acuerdo plenamente en que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, que Jesús murió y resucitó por mí. Eso es estar de acuerdo con el Padre con respecto a su Hijo. No es solamente, venga, ¿quién confiesa a Jesús? No, confesar a todo el mundo, hasta los demonios confiesan a Jesús. Eso no es solamente de palabras, es un creer de corazón. Estar preparado es no estar dependiendo de nuestras propias obras de justicia, sino de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Usted ya es consciente que usted no es el que se salva, que no son sus obras las que producen salvación, sino que es la obra de Jesús. Usted ya tiene claro eso. Si usted se confunde en ese aspecto, usted va a terminar viviendo y creyendo de que son tus obras y que en cualquier momento Jesús te va a dejar. Ay, me van a dejar. Hay que vivir en santidad, desde luego, pero estar preparado es estar convencido de que no son mis obras las que producen justicia, son las obras de Cristo, y especialmente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Específicamente, eso es estar preparados para la venida del Señor. Y tercero, es vivir en la gracia y en la fe cada uno de nuestros días. Eso es estar preparado. Preparado es vivir en la gracia, y vivir en la gracia es vivir, pero no descuidadamente. Vivir en la gracia no es vivir como quiera o como me parezca. Vivir en la gracia no es vivir en desorden. Es vivir alegre, sí, porque en la gracia se prioriza la alegría, aunque estemos atribulados. En la gracia tiene que ir por delante el gozo de nuestra salvación. Vivir en la gracia no es vivir descuidadamente, no es olvidar que nuestro Dios es santo. Vivir en la gracia es vivir para Él, es obedecerle a Él. Según Mateo 24, por tanto también vosotros no se descuiden como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé vivían descuidadamente, se burlaron de Él hasta que les llegó una tribulación, y en esa tribulación los consumió a todos. Y solo Noé y su familia fueron guardados. Los demás fueron destruidos. Vivieron descuidadamente, como en los días de Noé, dice el Señor.
Y como en los días de Noé, según el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hoy muchos creen que vivir en la gracia es vivir como queramos, malinterpretando el amor y la misericordia de Dios. Vivir en la gracia es vivir con alegría, es vivir con gozo, es vivir sabiendo y siendo conscientes de que Jesús es nuestro Salvador, de que nos ha salvado, pero que le debemos seguir, que le debemos obedecer, que es nuestra responsabilidad vivir responsablemente, no descuidadamente. Pregunta, tal vez retórica. ¿Está usted viviendo responsablemente? ¿Hay una vida con responsabilidad? ¿O estamos abusando de la gracia? Otro aspecto de vivir en la gracia es creer que hay tiempo de sobra. Esto era un problema que pasó en los días de Noé. Y hoy se vive igual. Cristo viene, la Biblia dice que Cristo viene pronto. Y que viene inminentemente, o sea, cuando usted y yo no lo esperamos. Pero eso puede ser el resultado de creer que siempre hay tiempo. Porque puede que mi muerte se adelante. Si yo me pusiese a pensar entonces teológicamente, tiene que pasar esto, esto, esto y esto y esto. Y esto todavía no ha pasado, esto todavía no ha pasado, esto todavía no ha pasado. Y es verdad, hay muchas cosas que todavía no han pasado. Entonces uno inmediatamente se hace un auto boicot, ¿cierto? Uno mismo decía alguien por ahí, se boicotea. Uno empieza a decir, no, todavía no es. Tengo tiempo. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? No crea que vivir en la gracia es siempre pensar, no, yo tengo tiempo. Primero voy a hacer esto, voy a viajar, y después voy a hablar con el pastor y le digo que quiero ser ujier. Como si ser ujier sea lo de menos. Y termino ahí mis días como ujier, con un buen chaleco. No, eso es vivir descuidadamente. No vivamos como en los días de Noé, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Lo tremendo es que el versículo 39 dice, y no entendieron, no entendieron. Y así hay mucha gente hoy, no ha entendido, y llegará el Señor Jesús, y no entendieron. Así estén dentro de una iglesia, y no entendieron que el Señor venía, y no entendieron que la Biblia decía que no viviéramos como en los días de Noé. Entonces, ni vivamos descuidadamente, ni creamos que hay tiempo de sobra, ni estemos tan ocupados, porque esta gente estaba ocupada, ¿era en qué? En sus cosas. La expresión casarse y darse en casamiento es que el pueblo era ocupado en sus propios asuntos. ¿Y eso a qué les llevó? A descuidar, a ignorar y a no entender que venía un juicio de Dios. Hasta que no entró en el agua y apenas cayó la primer goterita, uno hasta se puede imaginar que se burlaban de él. Vea, Noé. Oh, sorpresa. Les tocó nadar mucho ratico. Mucho ratico les tocó nadar. Pero fueron consumidos. ¿Qué es lo que me está diciendo entonces la Escritura?
Preparémonos. No ignore que Jesús viene. ¿Quién es el Señor? Pues el que volverá por su iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados, porque en cualquier momento Él volverá. 2. El segundo aspecto es estar vigilantes. ¿Cómo debemos prepararnos para la venida del Señor? Estando o siendo vigilantes. Mateo capítulo 25, vamos a mirar versículos del 1 al 12. Especialmente dice el 13. Vamos a leer el 13. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, estar vigilantes. ¿Qué es lo que nos está aquí diciendo el Señor Jesús? Él cumplirá la promesa, pero Él nos está exhortando a llevar una vida de constante vigilancia espiritual. No está hablando de una vigilia por la noche. Está hablando específicamente también de estar preparados, pero estar muy conscientes de nuestra vida espiritual. ¿Y qué es estar vigilantes? Estar vigilantes es tener una vida de constante examen de nuestra fe. Constante examen de nuestra fe. Usted sí le ha hecho un examen a su fe, no se la tiene que hacer uno al otro, porque eso sí nos gusta. Nos encanta hacerle el examen al otro. Yo pensé que me iban a decir: ay, sí, amén, pastor, tiene toda la razón. Pero aunque usted no me diga amén, es verdad. Porque eso nos gusta a los seres humanos. ¿O me va a decir usted que usted no me hace exámenes a mí? Me pongo las gafas para escucharlos mejor. Sí. Sí. Porque nos encanta, y sobre todo que como uno es el que hace la exposición aquí cada domingo, ¿será que sí vive todo lo que dice? Muera en la casa. No es de machista. Pobre Sandra. Hay examen. Nos gusta examinar. Mire, yo no vengo a examinarle a nadie la vida. De hecho, es muy harto. Eso es muy maluco. Suficiente tengo con la mía. Pero una cosa sí sé que hay que hacer: evaluarme. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Quién soy? ¿Cómo va mi fe? Tengo que estar en constante examen de mi vida, de lo que he hecho, de lo que no he hecho, de lo que estoy soñando. Porque uno a veces llega a una etapa de la vida cristiana, ya uno a los 51 ya puede mirar para atrás. Y uno sabe que uno llega a un momento de la vida donde lo que más quiere hacer es plata. Se acabaron los amén. Examine su fe. Eso significa mantener las lámparas encendidas. Claro, el contexto es la parábola de las 10 vírgenes. Creyeron también que tenían mucho tiempo. También hubo unas que vivieron descuidadamente. Es más, pensaron que podían tomar prestado de otros. Y así es la vida cristiana de muchas personas que creen que en cierto momento pueden tomar prestado del otro. ¿O ustedes creen que mis hijos pueden tomar prestado de mí? No. Sandra tampoco puede tomar prestado de mí, ni yo de ellos.
ni ustedes de mí, ni yo de ustedes, ni ninguno puede tomar prestado de otro en este asunto. ¿Me estoy haciendo entender con el tomar prestado? Usted no puede decir, ay, vení, dame un poquito de aceite del tuyo. No, ahí de pronto se me acaba a mí. Es una vida sin pensar que lo que conseguiremos, o más bien que lo conseguiremos en el último minuto. No. Eso es como el Medellín, el Deportivo Independiente, creer que siempre va a meter el gol en el último minuto. Y digo al Medellín para no ofender a nadie. ¿Qué creyeron? ¿Que iba a decir que el Nacional? No. Ah, perdón, ya lo dije. Creer que uno siempre va a ganar, como lo llaman en el argot futbolístico, en el minuto de Dios. ¡Pum! Gol y listo. Y se acabó el partido. Vivir así es vivir descuidadamente. No viva creyendo de que usted conseguirá las cosas en el último minuto. Si usted se dedica a hacer otras cosas, eso no quiere decir que no haya que trabajar, que no haya que buscar el bien para nuestra familia. Todo eso hay que hacerlo. Y también hay que barrer, y también hay que trapear, y también hay que estudiar, muchachos. Todo eso hay que hacerlo. Pero no se dedique 100% a eso. Ponga en su agenda que Jesús volverá y que usted debe vigilar, y que vigilar es hacer un examen de su vida, y que vigilar no es creer que usted lo va a dejar todo para el último minuto. Porque ¿saben qué? Esos cartones en el último minuto, hablo de los cartones que se consiguen, de los títulos que se consiguen, no solo universitarios, de fama, de reputación, de economía, de reputación en el banco. Es que en el banco a mí me sueltan lo que yo diga. Lo felicito, la felicito, muy buena su reputación. Y entonces, arriba, nuestro Señor Jesucristo también tiene la misma opinión. ¿Le está dando a usted el cheque en blanco para que lo firme por lo que quiera? ¿Usted cree que todo lo va a conseguir en el último minuto? Eso no es ser vigilante. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Él va a volver. ¿Y cómo debemos nosotros responder ante el regreso de Jesús? Estando preparados, estando vigilantes, en constante examen, sin pensar que conseguiremos las cosas en el último momento. Es vivir con la convicción de que hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Y es vivir con la seguridad de estar preparados para ese encuentro. Eso traerá paz. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Como no sé, como no tengo ni idea, ni el día ni la hora, mi papel es prepararme y estar vigilante. Lamentablemente, incluso muy buenos personajes, no lo niego, en este punto se han equivocado al profetizar que Jesús ya venía, como le pasó a un pastor hace poco, hace como 2 años, que Jesús venía y puso a la congregación a vender todo, y ya una locura, hermanos, una locura. Mira, hermanos, si Jesús ya viene, ¿para qué voy a vender? Si igual la plata, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar la plata? Si Jesús viene mañana y usted empieza a vender todo para mañana, ¿y dónde va a quedar la plata con lo que vendió? También va a quedar ahí. Dejemos esa locura de creer que sabemos. No, antes por el contrario, lo más sensato es ser conscientes de que no sé ni el día y no sé la hora. Por lo tanto, mi papel frente a la venida de Cristo es estar preparados y ser vigilantes, examinándonos. Examinémonos. Traerá más paz. Tercero, voy bien de tiempo.
¿Cierto? Ok. Estando pacientes. Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21. Versículo 19. Lucas está hablando de algunas señales antes del fin. Es el contexto a partir del versículo 7. Le preguntaron en el versículo 7 al Señor: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Yo creo que la mejor respuesta se encuentra en el versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Paciencia. Tenga paciencia. Ese es mi tercer punto. ¿Cómo debo estar yo preparado para la venida del Señor Jesucristo? Pues con paciencia. Santiago es un texto que también nos amplía este asunto de la paciencia. Vaya también conmigo a Santiago capítulo 5. Versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículos 7 hasta el 10, dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La paciencia. La paciencia viene de una palabra latina, pati, que es sufrir. Paciencia es el que sabe afrontar la enfermedad, el momento difícil, y lo va llevando, sin desesperarse y sin angustiarse. Así debe ser la actitud del cristiano frente al regreso de Jesús. Porque muchos pueden estar pensando: se tarda mucho, no llega, yo no hago sino sufrir. Debemos ser pacientes y saber esperar. El versículo 7 me habla hasta qué tiempo debo ser paciente. Hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Tenga paciencia y sepa esperar. No se desespere. Tenga la paciencia que le ayudará a usted a correr y a llegar hasta el final. Tenga esa paciencia. Tenga la paciencia necesaria como los profetas que dieron ejemplo. Aunque les perseguían, aunque les querían matar. Pero no solamente nos dice hasta cuándo, también nos da razones. Una de esas razones por las que nosotros debemos tener paciencia se encuentra en el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La razón por la cual debemos tener paciencia es por su regreso, es porque Él volverá. Debemos afirmar nuestros corazones, debemos tener siempre el autoexamen, autoevaluación, para con paciencia caminar.
Con paciencia incluso puedo correr sin apresurarme. Pero aprenda primero a caminar. Algunos quieren correr sin haber aprendido a caminar. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ser pacientes. Y la razón es porque Jesús viene. Versículo 10 y 11 nos da también la dicha de ser pacientes. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Con paciencia disfrutaremos ese gozo. Con paciencia sabremos diferenciar y saber, reconocer que son bienaventurados los que sufren. Porque a veces cuando uno sufre, uno podría llegar a pensar, y sé que muchos lo hemos pensado, ay Señor, llévame ya. No estoy hablando de pensamientos suicidas, estoy hablando de querer terminar con el sufrimiento. Señor, llévame ya, no quiero más. Pero los que sufren serán tenidos por bienaventurados. Tenga la paciencia, sepa esperar. Cuarto, ¿cómo debemos nosotros esperar al Señor Jesús? Estando gozosos. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 16. Me habla del gozo. Versículos 20 al 22 dice. Juan 16, 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque le ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Esto es maravilloso. Hablaba ahora con la hermana Gloria de eso. Qué tremendo es el caso de las mujeres. Me parece excelente el ejemplo que pone aquí Jesús de las mujeres. Y lo digo porque así también pasó con mi esposa. Mi esposa al principio me dijo, no, nos casamos pero no tenemos hijos. Ah, bueno. Al tiempo, sí, tengamos un hijo. Le pedimos al Señor, solo oración, y nació Luisa. Y le dimos gracias a Dios por cuando Luisa llega, alegra nuestras vidas. Y hubo dolor, no mucho, pero hubo dolor. Lo interesante es que al tiempito se le olvidó el dolor. Y volvió y me dijo que tuviéramos entonces otro. Y llega Juan Felipe y nos alegró más la vida. Más de lo que teníamos ya con Luisa, ahora llega Pipe. Y lo que uno evalúa, no solamente con mi esposa, sino que las mujeres cuando tienen un hijo, qué fácil es que la mujer olvide ese dolor tan violento y después tenga el otro. ¿Cierto? Pero
¿Qué es lo que Jesús dice que le hace olvidar el dolor del otro? La alegría y el gozo del otro que tuvo, de lo que tuvo y tiene el otro. Entonces, ese gozo hace que ella olvide el sufrimiento de lo anterior. Eso puede ser positivo, pero también puede ser negativo. En este caso es muy positivo porque Jesús está diciendo, miren, ustedes hoy están sufriendo, puede que estén pasándola en aflicción, pero cuando ustedes vean el regreso mío, ustedes se van a alegrar tanto que se les va a olvidar todo lo que vivieron mal de ahí para atrás. Conclusión, la venida del Señor Jesucristo hay que esperarla con el gozo de saber que Él volverá, que habrá un encuentro con Él. Claro, para los discípulos será ese volver a encontrar. Para nosotros será conocerle por primera vez a Él, porque todo ojo le verá, porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Nosotros le conocemos a Él, pero por la palabra, le conocemos por fe, pero cuando Él regrese, le veremos cara a cara. Y estoy seguro que no solamente cuando lo veamos, sino cuando nos podamos sentar a sus pies y preguntarle, Señor, enséñame, dime tú personalmente, con toda seguridad, se me va a olvidar todo lo maluco que viví. Se me va a olvidar todas las aflicciones que tuve. ¿Y sabe cuál es la promesa de Jesús? También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Será gozo eterno estar con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que esperamos como iglesia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y para finalizar, finalizo con esto. ¿Cómo esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Estando al servicio de Él. Volvamos a Mateo capítulo 24. Verso 14. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben cómo debemos nosotros esperar el regreso de Jesús? Estando al servicio de Él. Esto significa predicar el evangelio, enseñarle a otros que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Señor, que Cristo volverá. Esa es la razón por la cual estuvimos estudiando estos meses quién es el Señor, conocerle a Él, pero no para llenarnos de información, era para comunicarle a otros quién es el Señor. Esa ha sido la razón. Esto no ha sido para impresionar y ¡ay, qué buen exégeta! Y qué buena esa lista de sermones. No, esto no fue para eso. Esto era para que usted y yo conociéramos quién es Jesús y no perdamos el tiempo, porque en cualquier momento volverá. No espere el último minuto para hacer el gol. No espere los últimos días de su vida. No le regale al Señor solamente su vejez. Regálele también el vigor de su juventud. No espere la pensión para ahora sí. Ahora espere, yo me pensiono y hablamos. Tal vez no llegue. Estoy en los últimos días, estoy viendo un montón de pensionados muriendo a los 2 años de pensionado. Y muchos no se alcanzaron ni a pensionar. No espere el último minuto.
sirvámosle a Él, especialmente predicando el Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones de que Jesús volverá. Amén. Solo quiero concluir con una cosa, muy breve. Iglesia, ante la venida del Señor Jesucristo, consagrémonos para Él. Consagrarme es apartarme para Él, servirle a Él, entregarle lo mejor que podamos tener de nuestra vida, de nuestra fuerza, de nuestra salud, de nuestra juventud. Va a llegar un momento en donde me tengo que sentar ya es que en una sillita para poderme arrodillar. Y créanme, hermanos, puede sonar chistoso, pero yo fui un hombre deportista. A mí me gustó tanto el deporte. Fui tan buen deportista. Y créanme, a mí me duele. No solamente me duele el cuerpo, me duele el corazón de, cómo ya uno está pierde uno fuerzas. Yo me duermo, mejor dicho, cuidando un tigre. Yo no puedo ver ni televisión. Los hijos míos se frustran porque no pueden ver una película conmigo. Terminan sosteniéndome por ahí la cabeza. Si voy al cine, pierdo la plata. Entro al cine con ellos, pero para acompañarlos. Y eso me parece muy triste. Y no es que me sienta pues viejo, pero así van llegando los años. Pero qué rico podernos llegar a esta instancia y decir, Señor, te he servido, te entregué toda mi fuerza. Que no nos pase como en Oseas. Cuando Oseas declara que Efraín era una torta no volteada. Efraín era una alusión, una metáfora a Israel. Ustedes son una torta no volteada, cocinada a medias, y no fueron útiles para el Señor. Y dice en Oseas, extraños devoraron tus fuerzas. Hoy a muchos de nosotros ya los extraños nos devoraron toda la fuerza. Y hoy, dice que ya no nos queda sino ser ujier. Como si ujieres, ahí caben todos. No, es un cargo también muy importante. Pero lo que quiero concluir es consagrémonos al Señor. Aproveche que usted tiene salud, fuerza. Aproveche el tiempo. Después no le vas a entregar sino al Señor quebrantos, oraciones, porque ahí llegamos a la edad de oro. Oro por la próstata, oro por el colon, por la migraña, por las rodillas paralizadas, por los brazos caídos, y oro, oro y oro. Edad de oro. Y como estamos muchos en la edad de oro, ¿qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Y nos consagramos al Señor. Pedimos al Señor la fuerza necesaria para seguir sirviéndole. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos nuevamente el llamado a la consagración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero hoy, además de agradecer tu bondad y misericordia, es pedirte, Padre, implorarte en el nombre de Jesús que nos ayudes, que primeramente despiertes nuestro corazón para servirte, que el regreso de nuestro Señor Jesucristo nos estimule a estar preparados, a ser vigilantes, a estar gozosos, cuidadosos, sirviéndote.
Ayúdanos, buen Padre Celestial, para que el regreso de Jesús sea un aliciente para nuestra vida y así poder entregar lo mejor que tenemos para la gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a tener la fuerza, la pasión, el deseo de predicarle a otros, de enseñarles a otros que Jesús es el Señor, que Jesús murió y resucitó y que Jesús volverá. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria es para ti. Bendice a la Iglesia Bautista Prado Centro. Ayúdanos a estar consagrados y preparados para tu regreso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.